La madre de Jung ha regresado inesperadamente. Pero nadie imagina la verdadera razón detrás. La misma mujer que una vez hizo sufrir a Hwaika, que dividió a esta familia, ahora aparece con una sonrisa enigmática y palabras tan dulces que resultan inquietantes. ¿De verdad quiere redimirse o está ocultando un nuevo plan? Mientras Hwaika lleva en su vientre al hijo que está por nacer, ¿podrá Jung darse cuenta a tiempo del peligro que se acerca? Un regreso que parecía inofensivo podría hacer que todo se derrumbe en un instante. No te pierdas el próximo episodio de esta historia llena de drama y sorpresas. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los giros inesperados, cuando los secretos del pasado empiecen a revelarse y el amor se ha puesto a prueba una vez más. La madre de Jung regresó. Después de medio año desaparecida, aquella mujer finalmente volvió a la casa que una vez había vendido el lugar, que fue testigo de toda una vida de errores y arrepentimiento. El camino del pueblo seguía igual, las palmas quietas, solo la casa había cambiado. Las paredes estaban recién pintadas, el techo tenía tejas nuevas e incluso el olor de la pintura fresca flotaba en el aire. La casa ya no le pertenecía. Y eso hacía que su corazón envejecido se encogiera con cada latido. Se quedó mucho tiempo frente al portón con la mano temblorosa, acariciando la puerta de madera que ahora lucía un color distinto. Cada canto de pájaro, cada soplo de viento que cruzaba el patio le traía recuerdos, los días en que Jung era pequeño, cuando Hwaika acababa de llegar a la familia, las risas que llenaban la cocina. Pero también en ese mismo lugar, ella, cegada por la ira, había vendido la casa, había mandado a hacerle daño a Hwaika y había hundido a su propio hijo en la desesperación. Esa culpa, por más que pasara el tiempo, seguía grabada en su corazón. Seguramente la casa ya tiene nuevos dueños, pensó con los ojos nublados bajo la luz del atardecer. Sin atreverse a entrar, caminó por el sendero que llevaba a la casa de Man, el vecino de siempre amable y tranquilo, quien había presenciado todos los problemas de la familia de Jung. La casa de Man seguía igual, solo que ahora tenía algunas macetas nuevas en el patio. Ella se detuvo frente a la puerta y llamó suavemente. Poco después se escucharon pasos. Cuando Man la vio, se quedó inmóvil frente a él. Estaba la mujer que había desaparecido sin decir una palabra. Rápidamente la invitó a pasar. La habitación olía a té recién hecho, el silbido del hervidor llenaba el silencio. Man la observó con sorpresa. Estaba más delgada, con el cabello casi blanco y los ojos cansados, pero en su mirada había algo más, tal vez arrepentimiento. Ella se sentó, sostuvo la taza caliente entre las manos y comenzó a hablar con voz ronca. Durante esos 6 meses, había vivido sola en una habitación alquilada en las afueras, sin familia ni noticias. Había vagado de un lugar a otro buscando una razón para volver. Solo hoy, al recordar su antigua casa, había reunido el valor para regresar. Man escuchó con atención, sintiendo el peso del remordimiento en cada palabra. Ella contó que cada noche soñaba con Jung y Hwaika, con sus rostros, con la mirada que le dieron el día que se marchó. Ahora, lo único que deseaba era recuperar la casa como una forma de reparar sus errores para poder mirar a su hijo sin bajar la cabeza. ¿Sabes quién vive ahora allí?, preguntó con un destello de esperanza. Man respondió que la casa había sido comprada hacía unos meses, que los nuevos dueños la estaban remodelando. Jung, en cambio, se había trasladado por trabajo y solo le pedía de vez en cuando que vigilara la propiedad. Al escuchar eso, la mujer bajó la mirada con el alma pesada. Aquella casa donde Jung creció, llena de recuerdos, ahora pertenecía a otros. Aún así mantenía una débil esperanza. El dinero de la venta todavía estaba intacto. Si logro recuperarla, tal vez mi hijo me perdone, pensó. Man notó la sinceridad y la tristeza en su voz.
Ella explicó que Hung ya había pagado casi todas las deudas y que solo quedaba el dinero necesario para recomprar la casa. Por eso había vuelto. Pero aún no se atrevía a decirle a Hung que había regresado. Después de todo lo que hizo, solo imaginar su mirada le quitaba el valor. «Tengo miedo de que no me perdone», dijo. Para él, yo fui el golpe más duro de su vida. No puedo presentarme hasta hacer algo para reparar lo que destruí. Man guardó silencio. Sintió compasión por aquella madre que, aunque culpable, ahora sufría de verdad. Asintió prometiendo averiguar quién era el nuevo propietario. El sol ya caía. La luz anaranjada iluminaba las arrugas de su rostro. Ella se levantó, sacó de su bolso un sobre viejo y arrugado lleno de billetes gastados. «Todavía los tengo. No me atreví a gastarlos. Solo esperaba el día de poder recuperar esta casa». Man le aconsejó guardar el dinero y esperar noticias. Ella sonrió débilmente con los ojos húmedos. «Qué suerte que sigas aquí, hijo. Si no, no sabría a quién acudir». Antes de irse, se detuvo frente a la vieja casa una vez más. La puerta ahora blanca, la ventana adornada con flores recién plantadas, todo le resultaba familiar y a la vez tan ajeno. Pasó la mano por la cerca, sintiendo bajo sus dedos los recuerdos del lugar donde Hua-I-Ka regaba las plantas, donde Hung reparaba su bicicleta. Todo seguía ahí menos ella. 6 meses huyendo una vida de errores, y aquella casa era lo único que le quedaba como esperanza. «Solo necesito recuperarla. Solo necesito que Hung me perdone», murmuró. Esa noche volvió a su pequeño cuarto alquilado. Era un lugar humilde, apenas con una cama y una cocina. Abrió una vieja caja de madera y sacó una foto familiar, Hung Hua-I-Ka y el pequeño Tony. Las lágrimas cayeron sobre la imagen, borrando la sonrisa del nieto que alguna vez había odiado y querido apartar. Ahora ese niño era la razón por la que quería redimirse. «Me equivoqué, Tony», susurró en la oscuridad. «Pero voy a enmendarlo para que tú y tus padres puedan vivir en paz». Afuera el viento soplaba frío entre las rendijas. La luz amarilla iluminaba el rostro de aquella mujer que lloraba por culpa, por pérdida y por una débil esperanza de que quizá mañana algo pudiera repararse. Mientras tanto, Hua-I-Ka, embarazada, no imaginaba que la mujer que casi le arrebató todo estaba regresando en silencio, y Hung, lejos por trabajo, tampoco sabía que su madre había vuelto, trayendo consigo un secreto y tal vez una nueva tormenta. En el camino del pueblo, su silueta se fue perdiendo entre los bambúes. La luna brillaba sobre su cabello plateado. Miró por última vez la vieja casa, el símbolo de su culpa y de su esperanza, y siguió caminando despacio. Nadie sabía si este regreso era para redimirse o para comenzar un nuevo plan, y en la oscuridad, la historia de Hung Hua-I-Ka y Tony aún no había terminado. La noche cayó y la ciudad se fue hundiendo poco a poco bajo las luces amarillas y tenues. En una pequeña habitación de alquiler, la madre de Hung permanecía en silencio frente a un altar improvisado donde había colocado una vieja foto familiar. La foto ya estaba desgastada por el tiempo, pero cada vez que la miraba su corazón se encogía como si alguien lo apretara con fuerza. Hung, el hijo que alguna vez fue su orgullo, ahora era la herida más profunda de su vida. Y Hua-I-Ka, la nuera dulce y paciente que soportó todas sus crueldades, se había convertido en el nombre que no se atrevía a pronunciar mirando al cielo. La luz del pequeño foco proyectaba su sombra sobre la pared agrietada. Cada arruga de su rostro llevaba la marca del tiempo, pero ninguna tan profunda como la culpa que la consumía por dentro. Sabía que los días que le quedaban no serían suficientes para pagar todo el daño que había causado. Juntó las manos temblorosas como queriendo retener algo que se le escapaba, tal vez un recuerdo, tal vez la fe. Ojalá ese día no hubiera hecho lo que hice, murmuró con la voz quebrada.
La imagen de Joaika, aquella joven de mirada serena, volvió con nitidez a su mente. Recordó el día en que Jung la llevó a casa por primera vez con una sonrisa radiante que nunca antes había visto en su hijo. «Mamá, ella es la mujer con la que quiero casarme». En ese momento ella solo guardó silencio mirándolo con desconfianza. Joaika era demasiado tranquila, demasiado simple, y eso la inquietaba. Temía que no fuera lo suficientemente astuta para retener a su hijo su único orgullo, su única razón de vivir. Cuando se celebró la boda sonrió, sí, pero dentro de esa sonrisa había un rastro de envidia silenciosa. Había perdido a su marido demasiado pronto y criado sola a Jung entre privaciones y dolor. Para ella, el amor era un lujo, una ilusión de las películas. Y sin embargo, al ver a Joaika recibir el afecto, la protección y la ternura de su hijo, sintió algo que no supo nombrar, una mezcla de rabia, tristeza y celos. Empezó a irritarse con todo lo que hacía Joaika, cómo hablaba, cómo cocinaba, cómo cuidaba de Jung. No soportaba verlo sonreír por otra persona. Llegó a pensar, ella es solo una extraña. ¿Cómo se atreve a quedarse con el cariño que debería ser mío? Y así nació dentro de ella una pequeña semilla de maldad diminuta, pero capaz de destruirlo todo. Comenzó a sembrar discordia. Palabras envenenadas, miradas frías. Y luego acciones cada vez más crueles. Llamaba a Joaika falsa, una nuera malagradecida, una mujer interesada que solo busca aprovecharse de Jung. Él callaba, pero ella lloraba. Y aquellas lágrimas le daban cierta satisfacción porque creía tener razón, porque creía que su hijo merecía algo mejor. Todo cambió cuando Joaika quedó embarazada. En lugar de alegría, sintió un peso en el pecho. Temía que el bebé hiciera que su hijo se alejara aún más de ella. La envidia y el miedo la cegaron y en un arrebato de locura hizo algo imperdonable. Vendió la casa familiar, el único hogar que tenían, para pagarle a alguien que hiciera desaparecer a Joaika. Aún recordaba aquella noche. La lluvia caía sin descanso, el viento golpeaba las ventanas como si el mundo intentara advertirle. El hombre al que había contratado le preguntó en voz baja: «¿Está segura, señora? Ella lleva en el vientre la sangre de su hijo». Pero ella no escuchó. Solo pensaba: tengo que deshacerme de ella. Tengo que recuperar a mi hijo. El plan fracasó. Joaika resultó herida, pero el bebé Tony sobrevivió. Y cuando Jung se enteró, fue como si el alma se le quebrara. Se marchó de casa, llevó a su esposa al hospital y cortó toda relación con su madre. Ella gritó, pero nadie la oyó. La casa vacía resonaba solo con el golpe de la lluvia en el techo y el eco de su arrepentimiento. Desde entonces vivió como un fantasma. Tenía dinero, pero nada tenía sentido. Vagaba sin rumbo, evitando a todos, incapaz de volver al pueblo. Cada noche soñaba con la sangre, con el llanto de Tony, con la espalda de Jung alejándose. Varias veces pensó en buscarlo, arrodillarse y pedir perdón, pero el miedo la detenía, miedo a su mirada fría, miedo al rechazo, miedo a ver a Joaika, la mujer que casi destruyó a una amable, a una amada. El tiempo pasó. Cuando se enteró de que Jung había sido trasladado lejos y que Joaika estaba embarazada de nuevo, sintió un nudo en el corazón. Se alegró por ellos, pero al mismo tiempo sufrió al saber que no podía compartir esa felicidad. Sabía que si no hacía algo, moriría consumida por la culpa. Y por eso decidió volver. Frente a la antigua casa, entendió por fin aquello por lo que había sacrificado todo el dinero, el control, el orgullo. Ahora no era más que un montón de ladrillos vacíos. Lo que realmente había perdido era el amor, la confianza, la familia. No quería recuperar la casa por su valor material, sino porque era el único lugar donde podía empezar de nuevo. Si logro recuperarla, pensó, tal vez mi hijo me perdone. Tal vez Joaika entienda que ya no soy la misma.
Pero aquella noche, mientras miraba el fajo de billetes arrugados en sus manos, soltó una risa amarga entre lágrimas. ¿El dinero puede comprar la casa, pero puede comprar el perdón? No tenía respuesta. Pasó muchas noches sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Jung entrar en la habitación con Hwaika, detrás abrazando su vientre, y escuchaba su voz: ¿para qué volviste, mamá? Para seguir lastimándonos. Despertaba empapada en lágrimas. Ojalá hubiera sabido amarte mejor. Ojalá ese día me hubiera quedado callada. Sollozaba. Comprendió que el amor en sí no era el problema, sino la forma egoísta en que lo había usado. Había amado a Jung con todo su corazón, sí, pero con un amor posesivo destructivo. Ahora solo tenía dos miedos: morir sin haber pedido perdón o ser perdonada demasiado fácil porque no lo merecía. Una mañana fue a la oficina de correos y escribió una carta. En la primera línea puso: «Hijo, si un día lees esta carta significa que ya no estoy aquí. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Simplemente te amé de la forma equivocada». Con letras temblorosas pero sinceras, escribió todos los celos, el miedo a perderlo, la locura de haber vendido la casa y de haber querido dañar a Hwaika. No se excusó. Solo quería vaciar su alma. Al final añadió: «No me odies más. Si puedes, conserva la casa no por mí, sino por Hwaika, por Tony y por el bebé que viene en camino. Así podré descansar en paz». Dobló la carta, la guardó en un sobre y la puso dentro de una cajita junto al dinero. Esa noche encendió un incienso. El humo subía lentamente, llenando el aire con el aroma del sándalo. Miró por la ventana. La luna brillaba pálida sobre el cielo, reflejándose en sus ojos húmedos. «Dios mío, si existes, protégelos. Cuida de mi hijo, de Hwaika, y del niño que aún no ha nacido. Que ninguno de ellos cargue con mis pecados». Juntó las manos, rezó en silencio y luego suspiró. Por primera vez en mucho tiempo sintió una paz extraña, como si una piedra enorme se deshiciera dentro de su pecho. Esa noche durmió profundamente, sin sueños, sin miedo. A la mañana siguiente se levantó temprano y fue a la estación. Planeaba ir al pueblo donde trabajaba Jung, no para verlo, sino para mirarlo de lejos. Solo quería saber que estaba bien, ver a Hwaika, sonreír, ver a Tony correr. Eso le bastaba. El autobús avanzaba despacio. El paisaje pasaba ante sus ojos, cada curva, cada árbol, cada sombra, trayendo de vuelta recuerdos antiguos. Sabía que aquel viaje no era solo para reencontrarse con su hijo, sino también para reencontrarse consigo misma, con la madre que se había perdido en el camino. Dentro de ella, una voz suave susurró: «Es hora de perdonarte». Quizás Jung nunca la recibiría. Quizás Hwaika nunca olvidaría. Pero al menos ella ya no huiría más. Porque a veces la redención no necesita testigos, solo un corazón que realmente sepa arrepentirse. Y en ese instante, la madre de Jung, la mujer que había pecado, que había destruido, que lo había perdido todo, finalmente entendió el verdadero significado del amor.